Buenas noches, profesora. El tema de hoy es la comunicación como expresión humana. La comunicación como expresión humana es una de las funciones más fundamentales del ser humano. A través de ella, las personas comparten ideas, emociones, pensamientos, conocimientos y experiencias, estableciendo relaciones con los demás, construyendo sociedades. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal y usando un código común, como un idioma. Puede ser verbal, hablada o escrita o no verbal, gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal e imágenes, etc. En este tema nos podemos resaltar de que la comunicación verbal es esta que estamos teniendo. Yo que soy un emisor y la persona que está mirando este video es el receptor. Entonces en ese tema, la que es el tema de la comunicación verbal, cuando estamos utilizando un intercambio de palabras, bien sea que no me esté respondiendo en estos momentos, pero yo estoy siendo en estos momentos el emisor, ya que detrás de la pantalla se encuentra un receptor que está recibiendo todo el mensaje. El código común que se indica acá el código lo vamos a encerrar dentro del idioma. Ahorita actualmente lo que estamos utilizando es el idioma español. Si utilizamos un idioma diferente, seguiría siendo un tipo de código, pero ya con las personas que refieren a ese idioma. Digamos, si se estuviera hablando en inglés, efectivamente el código común sería el idioma inglés. La persona que estuviera recibiendo el mensaje como receptor vendría siendo la otra persona que debería también compartir ese código común para poder entenderse. Si no existen este código común entre estas dos personas, entre el emisor y el receptor, vendría a ser otro tipo de lenguaje, otro tipo de comunicación, que en este caso sería el no verbal. El no verbal ya lo podemos asemejar con ese código que se maneja entre las personas sordomudas, que ellos utilizan el lenguaje de señas. Sin embargo, este lenguaje de señas no todo el mundo lo conoce, por lo que ellos deben comunicarse con las demás personas o con el demás entorno social que no conoce ese código común de ellos, es por el lenguaje no verbal. Este lenguaje no verbal es pues, entonces a través de señas, a través de gestos, a través de actitudes que lo que hacen es mostrar una información y el receptor termina recibiendo esa información sin palabras. Esto lo podemos ver también en los momentos en que se realiza una reunión o se está dando a conocer algún tema, en donde las personas suelen realizar su mirada hacia arriba, que da como una sensación de que están recordando, o a otras personas que se empiezan a tocar el cuello, se empiezan a tocar el cabello, dan la expectativa o bueno, dan a entender de que están nerviosos, se sienten incómodos y demás. Esto también es un lenguaje no verbal. La comunicación como expresión humana es innata y necesaria, desde que nacemos nos comunicamos, incluso antes de hablar los bebés lloran, ríen y gesticulan para expresar una necesidad o una emoción. Es el tema de lo que indicaba como la comunicación no verbal siempre y cuando no se tenga el mismo código. Los bebés no necesitan necesariamente hablar para pues que se les dé comida, para que se les amamante o porque tienen sueño. Entonces ellos se comunican a través de una comunicación no verbal. Construye identidad a través de lo que decimos, cómo lo decimos y a quién lo decimos. Las personas construyen su propia identidad y también conocen la de los demás. Entonces, este tema de conocer el tipo de identidad de la forma como nos expresamos también podría relacionarse a que si una persona suele decir dentro de varias frases, dentro de una comunicación, dentro de una conversación muchas mentiras, pues llega a tenderse a que uno es una persona mentirosa. Si llega una persona a relacionar muchos hechos históricos, significa que podría ser una persona que ha leído o sabe mucho el contexto de la historia. Permite la convivencia social. La comunicación es esencial para vivir en sociedad. Regula comportamientos, establece normas, permite acuerdos y resuelve conflictos. Este tema podemos tener un ejemplo tácito digamos, en la Biblia, donde hablaba sobre la Torre de Babel, donde decía que lo que hizo Dios fue cambiarle el idioma a todos los trabajadores que estaban construyendo una torre para ser más altos que Dios. Entonces, esto
lo que generó fue un conflicto, ya que ninguno de ellos entendía. Como ninguno de ellos entendía, entonces tendieron a empezar a dividirse, a agruparse entre las personas que sí se entendían con otras personas similares, segregando a los demás que no se entienden. Entonces el tema de la comunicación es fundamental para estar y conocer dentro de una sociedad. También transmite cultura y valores. Las generaciones transmiten conocimientos, tradiciones, creencias y valores a través del lenguaje. En este caso, en este tema, recordemos los poetas de la antigua Grecia, en donde ellos se levantaban sobre un escenario en los parques principales de Atenas, y en esos lugares lo que hacían era empezar a contar sus relatos, a contar sus poesías, sus poemas y demás, todos sus hechos y correlaciones con la cultura griega, en este caso el tema de los dioses, con Zeus y demás. Entonces es un buen ejemplo para que tengamos ahí como la transmisión de la cultura. Es creatividad y es creativa y simbólica. Los seres humanos usan el lenguaje de manera simbólica y creativa. En este caso de la creatividad podemos tenerlo con los performance, en donde a través de una expresión cultural y artística se quiere o se desea expresar un dolor, un sentimiento o una emoción que se está teniendo ahí en esos momentos. Es un ejemplo un tanto gracioso, pero algo de esto lo podemos ver actualmente, bueno, hace un tiempo con unas canciones de pop de Shakira, en donde se relataba un leve dolor por su ruptura. Entonces es otro tema de comunicación creativa y simbólica, entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Es dinámica y evolutiva. La forma en que nos comunicamos cambia con el tiempo y con la tecnología. Antes, para poder tener una conversación, una regla entre una persona y otra, un receptor y un emisor, se tendía casi siempre a utilizar los cafés para ir a entablar comunicaciones sociales y demás, después también se empezó a utilizar las señales de ondas de radio. Entonces ya por medio de los programas radiales y demás, entonces se llegaba a tener como esa comunicación entre el periodista y todos los ciudadanos, todos los radioescuchas que estaban en el momento. En los libros, mucho más de la época romántica, podemos ver como en Aura y las Violetas, su protagonista escribía cartas que demoraban 3 meses en llegar a su amada, y de la misma forma 3 meses en volver a devolverse su respuesta. Entonces esta era otro tipo de comunicación, también a través de esa, si era escrita a través de cartas, en la época del romanticismo. Actualmente ya por medio de las redes sociales se llega a tener una comunicación mucho más abierta y mucho más dinámica con los diferentes receptores. Entonces ese sería el tema del día de hoy de la comunicación. Muchas gracias.